a todos los panelistas. Este es su casa de paz, movimiento del Espíritu Santo, sanando las naciones, donde cada nación es usted, soy yo, somos todas las personas. Un nuevo concepto de vida, en el cual el Señor nos intenta dar a conocer el propósito para lo que fuimos hechos, cada uno de nosotros, y la autoridad que nos dio para ser representantes de Él aquí en la tierra y aprender a conocer sus estatutos y sus reglas que debemos de conocer, entender y aplicar en este mundo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, bendito Dios amado, Espíritu Santo de Dios, esta es tu casa de oración, Señor. Te pido que te poses aquí, Señor, de posesiones aquí, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control, Señor, de esta casa, Señor, de los aires, de los movimientos, de cada corazón, de cada oído, Señor, que aprenda a escuchar tu palabra, bendito Dios amado. Toma el control de todo, bendito Dios amado, de la enseñanza, Señor. Ayúdanos a discernir, Señor. Ábrenos el entendimiento, bendito Dios amado. Que tu reino bendito venga a cada tierra, Señor, a cada corazón, bendito Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, y toda venganza y represalia es puesta bajo tus pies, Señor Jesucristo, ahora. Amén. Bueno, hermanitos, tenemos aquí tenemos un nuevo estudio, es el estudio número 8 ya. El primer capítulo todavía del libro de Miles Monroe, que es redescubriendo o redescubre el reino de los cielos. Sí, y en esta noche vamos a tratar algunos bloques de los cuales son como títulos: el contrato de administración con el hombre, nacidos para gobernar, no para ser gobernados, la ley del rey, el hombre administrará el planeta y Dios necesita un cuerpo. Títulos bastante significativos. Le decía a mi esposa ayer que me sentía gozoso bueno, toda la palabra de Dios es rica, es nutritiva, ¿no? Da aliento, da vida, pero en esta noche, como le decía ayer, me siento gozoso de ver varias cosas, algunas cosas que ya tenía, ya sabía, a través de caminar con Cristo. Pude comprender unas cosas, pero a veces las entiendo, pero quiero confirmación de los pastores, confirmación de alguien, y en ciertas cosas no se las podía, no las podía pedir. Una vez, hablando así, el pastor, cuando estaba aquí con nosotros, me decía que yo a veces pido mucha confirmación y debo estar seguro de lo que pasa, debo sentir esa seguridad. Y bueno, entre ciertas cosas que se van a tocar hoy día, tenía algunas aseveraciones, ¿no? de lo que sé respecto al Señor. Pero leyendo y estudiando y atando cabos en ciertas cosas, me di cuenta que es como la confirmación que yo personalmente yo quería. A lo mejor muchos de ustedes ya lo tienen claro, pero como una vez con la pastora le dije algo que comprendí, que entendí, que a veces lo hablamos ahí, pero no lo podía entender, o sea, no pasaba de largo, pero no lo veía, hasta que lo entendí. Entonces la pastora me decía, no es que lo entendiste, sino que tuviste la revelación. Y es verdad, esa revelación es cuando la piel se pone chinita, los pelitos se erizan. Sí, es algo muy, muy bueno, algo muy lindo que se siente del Espíritu Santo de Dios, que está confirmando algo, y más que todo que te permite confirmar algo. Eso es lo más importante, que te permite confirmar. Y bueno, en esta noche vamos a empezar. Yo, como ya saben, como moderador tengo unos puntos a exponer, y daré paso después a cada uno de ustedes, los panelistas, para que puedan también aportar lo que el Señor les muestra en sus corazones. Ya sabe, por cuestión de tiempo, por cuestión del programa que se sube al YouTube, se da más o menos un 15 minutos de intervención a cada uno, para que puedan entrar en
en el rango que se necesita para poder subir los podcasts, ¿no? Entonces por eso son los 15 minutos. Y bueno, empezando, el estudio 8 tiene un título que voy a dar mi punto de vista. Voy a dar mi punto de vista y mi esposa también, como es abogada, va a dar un punto de vista un poco más legal a esto de aquí, que va a ser muy sustancioso, se lo aseguro. El título de este bloque dice el contrato de administración con el hombre. ¿Sí? Y aquí empezamos. Dentro del capítulo 1, este es otro bloque que vamos a discernir, que parecería muy repetitivo a lo que siguen nuestras transmisiones, van siguiendo el hilo de cada estudio. Parecería muy repetitivo porque aquí el escritor vuelve a recalcar el papel del hombre en la tierra y en el grado de autoridad que Dios le dio a este. ¿Sí? Es una distinción muy, muy importante. ¿Sí? Dice, Dios nos dio gobierno sobre la tierra, pero no su título de propiedad, ¿no es verdad? O sea, el Señor nos dio un contrato de administración, un acuerdo de locación. Y esta palabrita, un acuerdo de locación, es un instrumento legal que regula el arrendamiento de una propiedad entre dos partes, y este acuerdo establece los términos y condiciones de relación entre ambas partes y garantizar que se cumplan los derechos y obligaciones, y como todo contrato gozan de un tiempo. O sea, establece la relación de, pongámoslo así, arrendador y arrendatario. El arrendador es Dios, como bien nos dice el Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Él es el dueño de todo. El arrendatario, por tanto, es el hombre a quien Dios le dio la administración bajo un mandato de dominio. Y es importante entender todos estos conceptos, ¿no? Todas estas palabritas, que el mandato de dominio es un poder por el cual una persona establece o tiene la autoridad, facultad de celebrar a nombre de otra una transacción, algo. Pero trasladando esos conceptos al plano espiritual, nos dice estos conceptos que el Señor nos dio la autoridad legal sobre su posesión, en este caso la tierra. ¿Sí? Pero con restricciones y bajo mandato de dominio tenemos esa administración, pero tenemos que rendirle cuentas sobre lo que hacemos con lo encomendado. Veamos un ratito Hebreos 4:13, pero en la nueva versión internacional, que está un poquito más clara. Dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Sí? Y el Señor Jesús nos enseñó esto acerca de esta situación mediante la parábola de los talentos. Muchos de ustedes están familiarizados con esto, no vamos a leerlo todo, vamos a solamente a sacar de contexto lo básico. Esto está en Mateo 25:14-30, quien lo quiere buscar, nuestros oyentes. Dice que el reino de los cielos es como un hombre. El Señor siempre empieza todas sus parábolas diciendo estas palabras. El reino de los cielos es como, o se parece, o es semejante. Siempre hace esa comparación. Y en este caso dice, el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos, y a otro le entregó solamente 1 talento. A cada uno entregó según su capacidad. O sea, que el Señor sabe cuánto puedes dar, cuánto puedes producir, cuánto esfuerzo puedes hacer. Y es que los talentos representan las cualidades.
los valores, el potencial que llevamos dentro. Por eso la palabra dice, no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La primera es poder, la autoridad, lo que estamos hablando ahorita en este momento. La autoridad que nos dio sobre la tierra, sobre su posición y sus recursos. El amor para hacerlo como el Señor nos dice, Corintios, como el Señor nos dice en Corintios, sobre el amor que es sufrido, que todo lo puede, que todo lo soporta, y que el amor nunca deja de ser. Y el dominio propio, algo muy importante que nos lleva a tener serenidad, a refrenar nuestras emociones, nuestras lenguas y a tener carácter. ¿Sí? Como dije en el estudio anterior, o uno de los estudios anteriores, el tener carácter no es el ser bravo, no es el ser déspota, no es el de quien más grita, de quien más fuerte. El tener carácter es tener la fuerza para frenar cuando tengas que contestar alguna grosería, para frenar cuando tengas que actuar según tus emociones. El tener carácter es decir no cuando debes decir no. Sí, es muy diferente. Bueno, y todo esto es sumamente válido, porque estos talentos que nos dio junto con la administración y mandato nos insta a que multipliquemos y a que nos multipliquemos y demos fruto lo que el Señor nos dio. En el hogar, por ejemplo, pides un esposo o esposa, pero cuando llega no es como lo pensabas. Y muchos hemos pasado así. Pero el Señor te dio la autoridad para administrar la tierra, o sea, administrar cada corazón. ¿Sí? Enrumbar a esa persona, trabajar por llegar a una armonía, trabajar en los cambios de ambos. En poco tiempo verás que la pareja que tú querías transformada, las tendrás, porque se han moldeado, no es que las han moldeado, se han moldeado juntamente. ¿Sí? Igual funciona con los hijos, ya, que de paso decimos que son también una administración, porque dice que Dios es dueño de todo y su plenitud, y nosotros tenemos un contrato de administración, ¿sí? Un mandato de dominio sobre todo lo que hay en la tierra y sus recursos y toda persona, o todo lo que habita, mejor dicho, y la palabra. Y los hijos también están ahí, pero son una administración. Es una prueba para ver cómo enrumbas una vida, ¿sí? Y ese es ese es un tema también muy controversial, porque a veces si nos podemos decir, porque si ustedes, no sé si les ha pasado por allá, pero aquí pasa mucho. Cuando empiezas a hablar de esto a una madre, más que todas las madres, empiezas a hablar algo sobre sus hijos, que son una administración, que son una prueba, que tienes que dejarlos volar en el tiempo correcto, no darle demasiado porque se van a acostumbrar, bueno, cosas así. Esa persona salta enseguida, salta y se bloquea, no quiero ir más. ¿Sí? No sé si ha pasado por allá, pero pasa ese fenómeno. Hay que tener a veces tino o tratar ese tema con pinzas, ¿sí? Para ver la realidad del Señor. Es una administración, pero tampoco lo vamos a ver como que estamos administrando una tienda o estamos administrando un martillo o un alicate. No, tampoco así. ¿No? Tenemos que verlo de la manera que ellos van a crecer también. Están niños, están en escuela, están en párvulos, están naciendo, están creciendo, pero tienen una vida por delante. Y en estos tiempos que están muy difíciles, que están viendo, imagínense qué tipo de vida les llegará cuando sean adolescentes, salgan de la adolescencia, vayan a la madurez, empiecen a dejar las universidades, los colegios, empiecen a trabajar, empiecen a buscar pareja o tener pareja, muchos pueden tener también hijos. ¿Qué tipo de vida será con todo este desmadre que hay de sistema del mundo?
en la actualidad. ¿Sí? En nuestro trabajo pasa lo mismo, también tenemos que administrarlo. La palabra de Dios dice que también hagamos las cosas como para Dios. ¿Sí? Puede haber jefes o administradores que son una lata, que te hacen la vida imposible, pero por medio de ese trabajo Dios está bendiciendo. Por eso la palabra nos refresca un poco el alma, nos refresca un poco el corazón. Haz todas las cosas como para Dios. ¿Sí? Porque Él tiene el control. Y vamos a ver más adelantito esto de acá. ¿Sí? Otro bloque dice, nacidos para gobernar, no para ser gobernados. En el anterior bloque entendimos que tenemos un contrato de meditación, o sea, nacimos con un propósito. ¿Sí? Y muchos, aquí también se van a sentir identificados, muchos nos preguntamos siempre que siempre nos han dicho, los que hemos estudiado la palabra, los que hemos estado en iglesias, estamos en células, nos han dicho que nacimos con un propósito. Y muchos buscamos cuál es el propósito que tenemos y nunca lo encontramos. Sí, una vez, me recuerdo que una vez el pastor Carlos decía así, que también hemos nacido con un propósito. Yo aún ando buscando el mío. ¿Sí? Y es un hombre de años, si viene del Señor. Pero aquí, por medio de este discernimiento de estos bloques de estudio que el Señor le dio al espíritu de este hombre que escribió este libro, le abrió un sinnúmero de entendimiento, de conocimiento, y que nos está plasmando aquí, y nosotros también el Espíritu Santo nos está permitiendo que conozcamos. Que nos está dando uno de los propósitos, quizás el principal propósito, ¿sí? Es de la administración de la tierra y sus recursos. ¿Sí? Y no se refiere solamente a la tierra como sí, sino como ya dije, en tu hogar, en tus hijos, ¿sí? Administrar, porque de ello vas a dar cuenta. De esas administraciones vas a dar cuenta. ¿Sí? Y muchos tenemos que saber esto, tenemos que tener en cuenta y tenerlo presente, y más que todo entender esto de aquí. Ya. Y el Señor también explica algo de esto, y lo tomé de la nueva versión internacional del Salmo 115, 14 y 16. Dice que el Señor multiplique la descendencia de ustedes, ¿sí? De ustedes y de sus hijos, que reciban bendiciones del Señor, creador del cielo y de la tierra. Los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. O sea, está ratificando otra vez el propósito por el cual el hombre está aquí, por el cual se diferenciaba el hombre de los ángeles. Como vimos en el estudio anterior, si el Señor ya tenía ángeles poderosos, ¿por qué quiso hacer al hombre con un propósito que estamos viendo ahora? Sí. Y aquí el Señor me llevó a un versículo que a mí me gusta, personalmente me gusta, y siempre lo menciono cuando oro. Y esto es en Isaías 66:1. Isaías 66, versículo 1, que dice así, y voy a discernirlo porque me encantó discernirlo. Dice, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Como dije, este versículo me gusta, pero es muy revelador, ya que si discernimos esta palabrita, el estrado, dice,
El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, la tierra donde estamos nosotros. ¿Ya? Y el estrado significa el lugar de un tribunal de justicia, donde se sitúa un juez y donde se toma declaración a los testigos. O sea, este poderoso versículo denota que en la tierra que le fue entregada al hombre, Dios tiene su presencia divina también. Y hace justicia y tendrán que rendir cuentas, como dijimos antes, porque el plan de Dios está intacto. ¿Sí? El plan de Dios sigue intacto, que el hombre regente la tierra, que el hombre administre la tierra, el hombre está intacto, no ha cambiado. Por eso el Señor Jesús vino a recuperar esa autoridad que Dios le dio al hombre y que le fue robada con engaños a este. ¿Sí? Dicho sea de paso, les comento aquí a los panelistas, son mis hermanos, les mandé creo que a todos un video, ¿no?, del Papa, que decía acerca de esto, que no sabía por qué Jesús había muerto, porque Dios dejó que Jesús muriera. No, creo que muchos lo recibieron. Y aquí nos está diciendo, y todos ya sabemos, para qué vino el Señor Jesús. En la última parte de este bloque vamos a ver algo maravilloso acerca de esto. Y bueno, Jesús vino a recuperar la autoridad que Dios le dio al hombre, que fue robada con engaños a él. El escritor de manera personal menciona que desde su punto de vista, las situaciones que pasamos y no llegamos a entender el propósito para que fuimos creados. Dice que abrimos puertas. Cuando no llegamos a entender el propósito para qué estamos aquí, como les decía en el capítulo, en el estudio anterior, cuando fui a ver, en mi juventud, fui a ver a un psicólogo, por una crisis existencial que todos pasamos, del momento de la adolescencia, de la niñez a la adolescencia, o de la adolescencia a entrar a la madurez. Entonces, se pasa por una crisis existencial. Y más que todo, no conociendo al Señor. ¿Sí? Entonces dice que cuando no entendemos esto, no entendemos el plan de Dios para cada uno de nosotros, abrimos puertas. ¿Y qué puertas? A un mundo de problemas personales. Somos dominados por nuestro entorno físico, o sea, por todo lo que vemos, todo lo físico. Posesiones, títulos, si eres más grande, si eres el que sabe más, el que aplasta a los demás, si eres más sabio, más fuerte, tú miras por encima del hombro a todos estos, ¿sí? Y así no es. Estamos pasando por todo esto, abrimos puertas a no entender. Y sufrimos también, dice, en lo somático, sufrimos enfermedades como presión alta, problemas de índole mental, al no entender el propósito para lo que el Señor nos dio la vida. Y esa autoridad que nos dio, ¿para qué nos sirve? Como me pasó a Esaú con su hermano Jacob. ¿Para qué me sirve tener la primogenitura? Yo tengo que comer, tengo que hacer. Y se la vendió por unos platos de lentejas. ¿Sí? Y Saúl vagó errante durante mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando no se entiende el propósito para que fuimos creados, abrimos todas estas puertas a un mundo de problemas. ¿Sí? Y hay un último bloque que le dije que me gusta mucho y vamos a entender muchas cosas de lo del Señor. Antes ya le paso a mi esposa. Dice, bueno, hay un bloque que dice que se llama, el título que se llama La ley del rey, el hombre administrará el planeta. Pero eso lo pueden tratar cualquiera de ustedes, hermanitos, o más ella misma lo puedo también, más tarde lo puedo ver yo. Pero quiero concentrarme en este de aquí, que es el último. Dice, Dios necesita un cuerpo. Cuando lo vi este título, sin leerlo todavía, yo dije, ahí está mi respuesta a lo que les decía al principio. Una confirmación que quería, algo que ya estaba en mí, pero quería algo como que decir que me pongan el visto.
¿sí? Como cuando el profesor viene, revisa los cuadernos en las escuelas, ¿no? Y le pone el visto, le pone con resaltador o algo, bueno, algo que está bien. Así me sentí. Y empecé a leerlo y a discernir. Y bueno, tenemos aquí lo siguiente. Dice, ya sabemos que el hombre fue creado con un propósito, como hemos estudiado aquí, estamos viendo que actualmente, de gobernar la tierra junto con el Señor, pero sabemos también que le dio autoridad, un contrato de administración, un mandato de dominio, y por esto Dios es fiel a su palabra y no puede irse contra sí mismo. Por eso el Espíritu Santo de Dios, esta parte lo dice el escritor, y lo puse ahí, lo cité porque tiene mucha relevancia. Dice, por eso el Espíritu Santo de Dios no pudo detener la caída del hombre, como menciona el libro, porque no es que no pudiera, ¿sí? Sino es que porque Dios no puede irse contra su palabra, porque la autoridad se la dio al hombre aquí en la tierra alemana. Autoridad legal, el único que tenía la autoridad legal de hacer aquí la tierra y administrar era el hombre, nadie más. Entonces, no es que el Espíritu Santo no pudiera, sino que no se puede con sus palabras, vuelvo y repito. Su palabra dice que es ley y que el hombre le dio autoridad legal para regir la tierra, nadie más. Por ese motivo, no pudo hacer más por no transgredir su ley. Por eso el Señor, mediante su promesa, vendría a regir la tierra a través de un cuerpo humano, en el cuerpo del Señor Jesús. Por eso en Hebreos aprendimos que Dios se hizo hombre para representar al hombre. Ya tenía un cuerpo de hombre en el cual era el único con poder legal para regir la tierra. Ahora sí está de acuerdo, en armonía con la palabra que es ley, y su accionar ahora tiene toda autoridad y mucho, mucho más, ¿no? Veamos en bueno, y de este modo, con esa autoridad de hombre conferida por Dios morando en cada uno de nosotros, Dios puede continuar su obra. Mientras el Señor Jesús estuvo en su ministerio terrenal aquí en la tierra, nos enseñó muchas cosas del reino y de su autoridad. Y una de ellas es poderosa, es la oración. Muchos la tenemos como algo que se debe hacer, pero no le damos la importancia necesaria. Inclusive aquí en el mundo cristiano, en el mundo aquí en la tierra, que profesan, varias personas profesan sus religiones, o son cristianos, son evangélicos, son testigos de Jehová, bueno, tienen su manera de profesar al Señor, pero unos atacan a otros. Por ejemplo, a nosotros nos decían siempre, dice, tú eres de los hermanitos que oran, ¿sí? Siempre ese adjetivo despectivo, ¿sí? Es decir, ustedes son los hermanitos que oran. No se toman en cuenta la oración. Y en verdad que la oración es una llave con la cual podemos obtener el poder de Dios en nuestro mundo terrenal. Mateo 18, 18 a 20 nos dice esto: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sí? O sea, el cielo ata lo que nosotros atamos y desata lo que nosotros desatamos. En otras palabras, Dios no hará nada en la tierra sin el permiso o acceso concedido por parte de quienes estamos aquí en la tierra, que tenemos el derecho legal, ¿sí? El mandato de dominio dado por Él. En otras palabras, la oración es la llave, lo que permite que el hombre el Dios interfiera a través del hombre en una situación singular o particular. ¿Sí? Porque como decimos,
Dios no se puede ir contra su palabra. Él le dio la autoridad legal al hombre. Pero si el hombre no dice, ayúdame Señor en esto, le abres paso, le da autoridad para hacer. Ahora, Él lo hace a su manera, por supuesto, no de la manera de nosotros, porque Él ve las cosas diferentes. Y también es para analizar también esto que estamos estudiando, porque si hay algo en la tierra que no está sucediendo es porque no estamos permitiendo que suceda, o lo estamos pidiendo mal. Como dice Santiago, pides mal porque piden para sus deleites. La oración es el medio por el cual concedemos el permiso, como decimos el Señor, interferir aquí en la tierra. Y tengo un ejemplo, espero que se entienda bien, en algo que escuché en Artemistrajes. Estaba haciendo unos estudios para los próximos bloques. Estaba leyendo algo o escuchando algo sobre lo que está pasando con Israel ahorita. Decía un pastor, no lo conozco, no lo he visto antes, pero decía algo que tiene mucha relevancia. Dice, lo que pasa ahora con Israel, que muchos están pidiendo oración por Israel. Todos los pastores dicen, oren por Israel. Que Dios los proteja, que les haga justicia frente a sus enemigos. Y está bien. Pero dice que no se está pidiendo cómo se debe pedir. Y dice que lo que se debe pedir es lo de fondo e importante, que es que Israel acepte y conozca y reconozca que Jesús es el Salvador. ¿Sí? El que vino hace más de 2000 años, se paseó enfrente de todos ellos, de todos sus fariseos, es el Salvador. El reino de los cielos se paseaba ante sus narices, ante sus ojos, y no lo pudieron ver. ¿Sí? O sea, hay que saber pedir para no errar al blanco, no pecar. Pecar es errar al blanco, fallar. Cuando oramos estamos pidiendo a un gobierno ayuda, de cuál somos sus embajadores, o sea, sus ministros. ¿Sí? Estamos pidiendo ayuda a un gobernante, a un rey. ¿Sí? Bueno, les comparto con mi esposa, ella también tiene un aporte, y luego aportarán también ustedes, hermanito. Muchas gracias, bendiciones. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, mi pequeño aporte y lo que me hacía ver el Señor mientras leía el tema, comenzaba el contrato de administración con el hombre. Y me llamaba la atención el término que estaba ahí escogido, pues el contrato de administración. Y comenzaba a leer pues lo que dice por medio de lo que nos quiere enseñar la persona pues que escribió este libro. Dice: Dios nos dio un gobierno sobre la tierra, no su título de propiedad. Hasta esa parte me venía un ejemplo, y la verdad es que me extrañó que me haya puesto un ejemplo. Por ejemplo, todos conocemos lo que es un contrato, ¿verdad? Y lo ponía de ejemplo como un contrato de arrendamiento. Se dice que Dios nos dio un gobierno sobre la tierra, no su título de propiedad, no su título de propiedad. Entonces ponía un ejemplo de que cuando se celebra un contrato de arrendamiento, vamos a suponer que el contrato de arrendamiento es sobre una casa, ¿verdad? Entonces pongamos que el dueño de la casa es Dios. Es él el que hace un contrato con nosotros, pero aquí en esta tierra, pero no nos da su título de propiedad.
O sea, cuando hacemos un contrato de arrendamiento, lo hacemos con el dueño, ¿verdad?, de la casa, que vendría a ser Dios. Pero Él nos da solamente Él nos da, podemos tener autoridad, podemos controlar, podemos regir esa casa, hacer posesión de esa casa, pero esa posesión no nos entrega el título de propiedad, como dice. Él no nos da el título de propiedad y no nos da ese título de propiedad. Pero el contrato de arrendamiento tiene cláusulas, tiene prohibiciones, tiene cláusulas en las cuales él nos dice lo que nosotros podemos realizar dentro de esa casa, qué podemos hacer, pero también nos pone prohibiciones. Por ejemplo, creo que todos hemos visto un contrato de arrendamiento, ¿verdad?, donde en el contrato de arrendamiento pues nos dicen que nos entregan una casa que está evaluada, que hay que pagar mensualmente tal valor, que esa casa pues consta de 3 cuartos, que tiene un baño entero, que tiene medio baño, que tiene una cocina, que tiene anaqueles, que la pintura está en óptimas condiciones. Pero entre las cláusulas dice que no podemos hacer, por ejemplo, lo principal es subarrendar a otra persona. No lo podemos hacer. Y también nos dice que no, por ejemplo, hay unas que dicen que no puede tener sustancias estupefacientes, que usted no puede, por ejemplo, alterar el orden público, que no puede realizar fiestas, y que ahí hay motivos para que se pueda dar por insubsistente el contrato. Entonces, el Señor me permitía al leer esto, que Dios nos da un gobierno, y ese es la casa que nos da, poniéndolo al plano humano, por medio de un contrato. Nos da sobre la tierra, pero no nos da su título, dice. También dice que nos da una responsabilidad el Señor. Así como en Génesis capítulo 2 del versículo 16 al 17, donde dice que le dijo a Adán y le dio este mandato, dice: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, el Señor nos pone cláusulas, nos da un contrato para que podamos señorearnos también, señorearnos en la tierra, y en cuanto hay todo en ella, pero dice que Dios es el único dueño de la tierra y que nos la dio a nosotros para que la administremos bajo un acuerdo, bajo un contrato. Pero también hay otro título donde nos dice nacidos para gobernar, no para ser gobernados. Hay otro, dice que la ley del rey, el hombre administrará el planeta. Dice, lo que sea aquí sucede dice, lo que sucede aquí en la tierra es nuestra responsabilidad, porque Dios hará que rindamos cuentas de nuestra administración. Quiere decir que Dios nos ha puesto a nosotros aquí en la tierra, que nos ha dado señorío sobre la tierra, pero tenemos que rendirle cuentas a Él de lo que nosotros hagamos, si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal, si estamos obrando bien, si estamos haciendo el trabajo que Él desea que nosotros hagamos aquí en la tierra. Por ejemplo, y me llegaba un ejemplo como de una procuración judicial. La procuración judicial
es un tipo especial de mandato en el que el mandante, o sea, que es el actor o un demandado, otorga al mandatario, que es el procurador judicial, la facultad de comparecer en un proceso en su nombre y representación. Un procurador judicial siempre va a ser un abogado, porque el abogado tiene la autoridad para poderlo representar en juicios de cualquier índole. Y me venía lo que nos habla el Señor, que él va a pedirnos cuenta de la administración que nosotros tengamos, es porque, por ejemplo, en una procuración judicial, vamos a suponer que Dios es el cliente de nosotros, ¿verdad? Y que Él quiere que nosotros lo representemos aquí. Él quiere, mejor pongámoslo de esta forma. Por lo general, las procuraciones judiciales se saben dar, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajarlo con gente que está en el exterior, gente que no puede estar presente aquí en Ecuador, y ellos están en Estados Unidos. Ellos no pueden presentarse en un juicio, no pueden hacer nada, y para eso ellos dan un poder a un abogado, y que eso se llama procuración judicial, para que el abogado los pueda representar en todo momento, y está calificado para poder representar a esta persona. Pero la autorización es específica. La autorización es para que la persona lo pueda representar en un determinado tema, y lo pueda hacer ante los tribunales de justicia, ante lugares legalmente proporcionados para poderlo realizar, para un beneficio, ¿verdad? Me viene esto porque es para un beneficio, porque dice que nos va a pedir cuentas de nuestra administración. Entonces el cliente que confía en nosotros, que confía en cada uno de nosotros, él, usted va a poder pedir, lo va a poder representar ampliamente en cualquier tema. Supongamos en el tema de un vehículo, de una casa, de dinero. Si usted, por ejemplo, esos son los más usuales, los que se los hacen. Pero el cliente nos va a pedir cuentas, el cliente nos va a pedir cómo hemos utilizado esa administración que nos ha dado, porque eso no se le puede dar a cualquier persona, porque es un contrato muy amplio, es un poder muy amplio, pero que también puede ser revocado. ¿Y cómo puede ser revocado? Si yo no estoy actuando bien con lo que el cliente me está pidiendo, el cliente está en la autorización de ir en este caso, con las personas que viven en el extranjero, la máxima autoridad que tienen ellos para hacer un poder y que tenga validez en el Ecuador o en cualquier otro país es ir al consulado americano. Entonces, el consulado americano es el que emite, y es el único que para el país, para cada país, por ejemplo, para aquel Ecuador, es el único que tiene la autorización, que tiene la validez para que tenga ese documento y lo podamos utilizar aquí. Pero si nosotros lo estamos haciendo mal, el Señor, en este caso el Señor puede revocar lo que Él nos está dando, esa autoridad legal que nos está dando sobre la tierra, porque Él le ha dado la tierra al hombre, al ser humano, para que se señoree, para que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes. Y me viene también, pues, el Señor también aquí también nos hablan acerca de Mateo 25, de la parábola, de Mateo 25, está bien, versículo 14, que habla de la parábola de los talentos.
porque él dice que llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio, dice, 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, y a cada uno le dio conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Pero dice que el primero dice que lo que él recibió de sus 5 talentos, él fue, generó otros negocios y generó 5 talentos más, ¿verdad? Pero asimismo dice que el que le dio 2 talentos, ese ganó 2 talentos más. Pero el que recibió 1, ese tuvo miedo, tuvo temor y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pero Dios les vino a cada uno de ellos, Dios les vino a pedir cuenta que qué es lo que habían hecho cada uno con los talentos, ¿verdad? Entonces eso es lo que Él también hace con nosotros. ¿Qué hacemos con los talentos? Con los talentos que Él nos da de cualquier índole. Lo estamos utilizando, lo estamos haciendo fructificar, lo estamos haciendo crecer, lo estamos expandiendo, o simplemente lo que estamos haciendo es que los talentos que nos da los estamos escondiendo, como el último de ellos que lo escondió porque tuvo temor, porque tal vez tuvo vergüenza, porque de pronto no estaba enseñando la palabra. O sea, el Señor, por eso dice, nos viene a pedir cuenta a cada uno de nosotros para ver qué es lo que hemos hecho aquí en la tierra, porque Dios es soberano y Él ha decidido delegar autoridad y dominio sobre la tierra a la humanidad. También nos hablaba Carlos acerca de que Dios necesita un cuerpo, ¿verdad? Dios nos necesita a cada uno de nosotros. Él necesita, por eso, Él envió, Él hizo al hombre y lo puso aquí en la tierra, pero también por eso, también Él siendo Dios, también se hizo hombre y vino aquí a la tierra, también a hablar, a enseñarnos, a llevar su palabra, a ser ejemplo para cada uno de nosotros y que veamos todo lo que Él ha hecho en todo el caminar de Él. Yo pienso que esta es una forma, no sé si me di a entender por medio de los ejemplos del contrato de arrendamiento y de una procuración judicial. Son cosas que sin querer el Señor me las puso, pero Dios está pidiéndonos cuenta en todo momento. Él no nos ha entregado la propiedad de la tierra. Él nos las ha prestado para que nos enseñoremos aquí en la tierra, para que la gobernemos. Pero Él tiene toda la autoridad. Él es el dueño de la tierra. Entonces, bueno, este es mi pequeño aporte. No sé si alguien más desee tomar la palabra. Hola, Vane. Hola, Vane, Jarito, Cris. Hola, Vane, sí, escuchamos. No se escucha, Vane, se escucha muy bajo. No, mamita, no me llega para amplificar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí sí, ahí sí. ¿Aló? 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 Ahí. Ahí sí, ahí sí. Sí, bueno. En este libro el autor habla sobre la ley del rey y dice el hombre administrará el planeta. ¿No? Entonces, en la administración, el Señor menciona varias veces, el autor menciona
varias veces la palabra administrar, ¿sí? Y uno de los sinónimos de administrar es el dominio, ¿sí? Gerente. Entonces la administración se trata de planear, de organizar, de dirigir y por último de controlar todo. Pero uno de los primeros pasos de la administración es planear. Y para planear una buena administración, Dios no solamente nos dice administre, sino que nos da los recursos para administrar. Él nos dice administre esto, administre sobre los peces del mar, administre sobre las aves del cielo, administre sobre todo animal que se mueva sobre la tierra. O sea, Él nos da esos recursos, nos da los árboles, nos da las plantas. Es por eso que cuando se siembra, se está haciendo administración. Se siembra en la tierra para producir el alimento. Pero se ha hecho una mala administración de lo que el Señor nos ha entregado, porque en la palabra del Señor dice que la tierra debe reposar después de 7 años de ser trabajada, y la tierra no ha reposado. La tierra sufre porque la tierra adolece de todo lo que hay. Una mala administración trae unas consecuencias nefastas para una empresa. Cuando nosotros no nos administramos nosotros mismos bien, si nosotros no sabemos reconocer nuestras deficiencias, no sabemos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras amenazas, si no conocemos lo que somos, nosotros no vamos a saber administrar los recursos que Dios nos ha dado. Por eso es que se pierde el recurso de llevar la palabra, de compartir, de ganar armas para el Señor, o la sanidad. Se pierden los dones, que en este caso vendrían siendo como los recursos, porque el Espíritu Santo, Él nos da a administrar unos dones, nos da la administración y nos da lo que necesitamos administrar. Pero muchas veces son mal administrados porque no lo sabemos hacer funcionar. Hay cuando Laurita hablaba sobre la parábola de los talentos, me llegaba esta cita que habla sobre las vírgenes. Entonces dice la palabra que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frasco junto con sus lámparas, ¿no? Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron, pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo: en verdad os digo que no os conozco. En Mateo 25, 1, 12. Entonces, aquí hay 10 mujeres. La mitad de ellas supieron administrar el recurso que tenían. ¿Cuál era su recurso? Mantener la lámpara con aceite, mantener
mantenerla encendida. ¿Para cuándo? No sabemos, pero en ese momento, en el momento que menos lo esperaban, cuando estaban todos durmiendo, llegó el novio. Él llega en cualquier momento. Y lo que está pasando ahorita en Israel es ver que el ataque les llegó repentino en la madrugada, cuando dormían, cuando estaban más ocupados, cuando se confiaron de lo que tenían. Y el enemigo los rondaba, los vigilaba, los venía estudiando desde hacía tiempo, porque fue muy controlado lo que hicieron, fue muy organizado. Y ellos no se dieron cuenta. Y es un pueblo que está sufriendo mucho, muchísimo. Nunca había visto cosas tan horribles que han pasado allá. Es que aquí hacen cosas horribles, pero esos seres no tienen alma, porque un ser humano no es capaz de hacerle eso a otro ser humano. Dios nunca dijo que señoreáramos sobre el otro. Al contrario dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, como se aman a ustedes mismos y como Él nos amó, como Él dio su vida por nosotros, como Él nos enseñó. Y muchas veces cuesta hasta perdonarnos nosotros mismos. Cómo es difícil perdonar a otro cuando la persona le hace daño o cuando la persona muchas veces no hace lo que el otro dice, ¿sí? Porque la imponencia del ser humano sobre el otro, la competencia, el yo, el yoísmo, todo el tiempo que ser yo, el que resalte, eso acaba mucho los recursos que el Señor da y los va minando. Entonces no se puede llegar a planear, a organizar, a dirigir algo de buena forma y por último ejercer un control adecuado, porque es necesario controlar. Para que una empresa funcione, tiene que haber un control sobre cada proceso, sobre cada área de trabajo, sobre cada puesto, para que todo funcione como un reloj coordinado. Cuando se logra eso en una organización, ya después la organización camina sola. Y eso es lo que pasa con el reino de los cielos. Está tan organizado. Todo lleva un orden. Dios es Dios de orden. Hasta el orden se ve de principio a fin en la palabra. Hasta para dar la sabiduría, Dios da orden. Y por ejemplo, José. José hasta los 13 años estuvo con su familia y luego fue vendido a los ismaelitas. Y era necesario que él, todo ese plan de Dios sobre su vida se diera, para que luego se pudiera organizar todo de una manera concreta y fuera dirigido a sacar a la nación de Israel de la hambruna, porque él no solamente llevó a la nación de Egipto a tener pan durante esos 7 años, con el orden que le dio al manejo y a la administración que le dio a los graneros, a los alimentos, a las cosechas, sino que también alimentó a su propio pueblo.
Entonces, todo en la vida de nosotros viene de ahí, de la administración que Dios nos ha dado, del orden que Dios nos ha dado para organizar la vida de nosotros. El Señor dice acá que dice que Dios nos llama a rendir cuentas de nuestra administración, ¿sí? De cómo hemos ejercido la autoridad en nuestras vidas. Y el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque no solo es esperar que Dios nos dé todo, Él es nuestro proveedor, pero Él dice, esfuérzate. O sea, hay que salir y hay que esforzarse por obtener algo. Porque si bien el Señor nos direcciona, el Espíritu de Dios nos lleva a la meta, nosotros también debemos esforzarnos por llegar allá. Si Él nos dice, corran por esta vía, Señor, tenemos que organizarnos para correr, porque si corremos descalzos, no lo vamos a hacer de la misma manera que si nos ponemos unos tenis o si usamos la ropa adecuada para correr. No es lo mismo. No es lo mismo estar en una cancha de fútbol en las condiciones físicas que no son adecuadas a tener bien administrado un cuerpo, bien manejado, ¿sí? Bien organizado, para luego llevarlo a su máximo rendimiento. Entonces, el Señor nos pide cuentas y Él nos va a pedir cuentas de cómo hemos administrado, de la confianza que Dios ha dado en nosotros. Porque aquí dice que Dios es soberano para hacer lo que desea. Y que cuando Él da su palabra no se puede revocar, porque es la palabra del Rey del Universo. Y Él no puede cambiar una ley. Él mismo no puede cambiar la ley que Él mismo ha dado. Y eso lo leemos en Esther. Hasta Terges no pudo revocar la ley que había dado sobre el pueblo judío. Entonces tuvieron que buscar otras maneras. Pero no puede una ley ser abrogada después de que ya se le ha dado vía legal. Eso es lo que quería compartir. Gracias, Vanessa. Hay algo Gracias. que yo acoto aquí y es esto que dice la palabra. Cuando Dios nos llama, cuando Dios dice, bueno, yo te escojo a ti y te llamo para que me sigas, porque es que Dios, aquí hablan, Dios es de orden, y Dios llega y te mira y te escoge y te pregunta si quieres seguirlo, porque pues Él llegó allí llamando un hombre que no tenía que ver, a Abraham. Y le dijo, necesito que hagas esto, Abraham, si me quieres seguir, haz esto. Sal de tu tierra y de tu parentela. Deja tu manera, tu vieja manera, tus costumbres, saca los dolores, sácate todo eso que tenés ahí y seguime a mí. Y pues bueno, en la Biblia hay mucho, pero voy a hablar referente a lo que el llamado, cuando el Señor me hizo el llamado a mí. Siempre me hablaba y siempre se los he dicho, siempre me habló con Isaías. Siempre. Y aún lo hace. Pero cuando Él decidió llamarme, lo primero que Él me dijo es, fiel es Dios, por el cual fuiste llamada a la comunión con su Hijo Yeshua.
Y bueno, y yo sabía que fue él el que me llamó. Yo no titubeo en eso, a mí no me llamó hombre, a mí no me llevó hombre a un templo, no me llevó, fui yo en busca de una respuesta que necesitaba. Y me dijo, y me empezó a decir eso, me dijo, fiel es Dios por el cual fuiste llamada. Y me decía, estoy harto de holocaustos, estoy harto de esto, de fiestas, de todo eso estoy harto. Entonces, ¿qué me decía? Yo quiero algo diferente contigo. Pero sepa y entienda que aquel que se acerca a mí, así les estoy diciendo palabra por palabra como él me fue hablando, me decía, necesito que sepas que el que se acerca a mí tiene que creer que yo existo y que soy galardonador de quien lo busca. De ahí ya empezó, llevaba poco tiempo y entonces me capacitó con el don de intercesión. Las personas que habían allí no entendían por qué si yo no llevaba sino como menos de un mes llevaba. Entonces el Señor había dado una palabra que Él haría descender el muro de los lamentos, lo haría descender ese día ahí en la reunión, pero que había que vestir, había que estar vestido como un israelita. Y ellos estaban allá pues en oración, metido, la cúpula mayor estaba metida allí, cuando dijo, llamen a Mercedes. ¿Mercedes? Sí, traigan a Mercedes. Entonces, ¿cómo así? No, pues entonces a Mercedes la van a vestir como una mujer israelita. Y le van a parar ahí. Y ella va a estar ahí. Y ella es la que va a interceder y me va a decir a mí que escuche cada oración que hagan. Es ella. Y ellos sorprendidos porque, como les digo, yo llevaba poco tiempo. Pero cuando él me llama y me dice, nútrete de mi palabra. Entonces yo no tenía Biblia, la compré, 3,000 pesos, se la compré a un primo. Y me encerré. Todo el día me encerré a leer y leer y leer y orar y leer y aprender a orar, pues, porque esa era otra, era un aprendizaje a orar. Y empecé. Recuerdo que la primera vez que llegué el pastor me dijo, leas el Evangelio de Juan. Y al miércoles yo ya le dije, ya lo leí, ¿qué más que? Y él aterrado. ¿Ya él lo leyó? Le dije, sí, ya lo leí. Entonces haga esto y él me fue guiando qué hacer. Pero Dios me enfocaba siempre hacia eso y siempre me decía. Y empecé a vivir situaciones como de escuchar su voz en mi mente y bajar a mi corazón, pero yo no sabía manejar eso. Yo no sabía cómo explicarlo porque yo escuchaba muchas veces la voz en mi corazón y me subía a la mente. Y otras veces era al contrario, me bajaba al corazón. Y me da el don de intercesión. Y el interceder es muy diferente a usted elevar una oración. La intercesión va mucho más allá. Usted se adentra y usted puede percibir y entender, escuchar lo que el corazón está hablando, lo que la persona está sintiendo. Ya de allí, ¿por qué enfoco esto? Porque Él nos lleva y cuando Él te llama y Él te escoge, cuando es Él el que te escoge y te da una tarea por hacer como le dio al hombre y a la mujer, dice, le fueron dadas voluntad, sabiduría y autoridad para llevar a cabo ese mandato. Ahí está todo. Cuando Dios te llama, cuando Dios te pide, sígueme, Él no lo manda a uno a la topa tolondra, no.
Cuando él iba por el camino y llegó y le dijo a Mateo, sígueme. Cuando llegó y le dijo a los muchachos, síganme. Y llegó y dejaron todo, soltaron todo, hasta de lo que dependían económicamente. No, lo soltaron y me voy con él. Y de esa manera, esa entrega es como Dios quiere que nosotros hagamos. Pero ya luego él ¿qué hace? Dice, Dios le fueron dadas, dice. En el libro de Génesis ya hemos visto que Dios estableció la ley de que le era concedida al hombre absoluta responsabilidad sobre el plano terrenal. El hombre fue comisionado para gobernar sobre toda la creación de Dios, le fueron dadas la voluntad, la sabiduría, la autoridad para llevar a cabo ese mandato. La voluntad de usted quererlo hacer. ¿Cuántas veces hemos sentido que no nos provoca ni siquiera bañarse, ni siquiera levantarse de la cama? A uno como humano. Entonces, ¿cuántas veces hemos pasado de que el Señor nos dice, hagan esto y no nos da la gana? No nos da la gana, no. Y dice el Señor en su palabra, Él es el que pone el querer como el hacer, voluntad. Te da sabiduría para saber tomar decisiones. Sabiduría para oler lo bueno y lo malo y decir, no, yo me detengo, yo no. Y la autoridad para llevar a cabo, porque vas a manejar, vas a hacer algo que te dieron, como hablaban de la casa, el contrato, esto, bueno, yo te doy autoridad. Yo te doy autoridad para llevar a cabo el mandato que te hago, sojuzgar la tierra. Yo te presto esto, yo te pongo aquí, pero yo soy el dueño. Absoluto, yo soy el dueño. Y lo que tú eres es que tú me vas a ayudar a establecer el reino de donde vienes. Esto que yo te he puesto en mi espíritu, esto que nos comunica espiritualmente, mi misma esencia, vos la vas a llevar ahí. Y le vas a hablar a la tierra, le vas a hablar a los cielos, le vas a hablar. Y cuando sea necesario, vas a trabajarla con tus manos. ¿Qué hizo el Señor? Habló. Después, cuando iba a formar el hombre, ¿qué hizo? Tomó en las manos barro. Es exactamente lo mismo. Lo supo. Entonces le dice, y me gobernás esto. Pero sepa y entienda que muchas veces nosotros podemos estar pensando muchas cosas. Y a veces nos sentimos como que ya no quiero continuar. Como que ya no. Así como nos viene diciendo, levántense, dejen el desánimo. Sigan adelante porque vencerán, sigan adelante. Entonces, cuando Él nos dice eso, sepa y entienda que usted no va solo, ni usted va vacío. No. Porque Él le dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Y 2, Él llega y te dice, yo te equipo, te he dado esto. Y fuera de eso, para poder ministrar no solamente la tierra, sino que ya venir y entrar a un ámbito mayor, que es ministrar el corazón, cuando dice, ve y bauticen, vayan y bauticen en mi nombre y sanen enfermos, echen fuera demonios, esto y esto. Entonces dice, yo te voy a equipar con la herramienta que necesitas. Ahí es donde vienen los dones espirituales. Pero me seréis testigo cuando haya venido el Espíritu de poder sobre ustedes, me serán testigo cuando tengan la manifestación del Espíritu Santo dentro de ustedes. El espíritu de poder debe estar. ¿Para qué? Para ejercer con los dones. Pero estamos haciendo y estamos pasando ya en ámbitos mayores. Porque es que ya vas a ir a rescatar, como dice, saquen de las cárceles a los que están prisioneros, las almas prisioneras. Y por eso Él estableció, mire,
Él estableció algo muy tremendo. Él así tampoco a la topa tolondra, como les digo. ¿Qué dijo? No, yo me levanto 5 ministerios, porque son los que me van a edificar el cuerpo. Son importantísimos estar en estos 5 ministerios. Apostólico, tiene que estar profético, evangelístico, pastoril y maestro. Todos estos, cada uno tiene una función en especial. ¿Usted ya descubrió cuál es su ministerio? ¿Cuál está en medio para ejercer esto? Para ejercer esto, y yo les tomaré cuentas. Yo vendré y yo les diré qué hicieron. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué han hecho ustedes con la tierra? ¿Qué han hecho ustedes con el jardín que yo les di? ¿Qué han hecho ustedes con la naturaleza? ¿Qué han hecho? ¿Han sabido manejarla? No. ¿Por qué? Porque lo primero que nos enseñaron fue a gritar, a golpear, a maldecir, a quejarnos una cosa y la otra. Fue lo primero. Pero no nos enseñaron de que yo le puedo hablar al ambiente. Yo le puedo hablar al ambiente. Yo puedo hablarle y él me obedece. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué me obedece? Porque yo no lo hago en mi nombre, lo hago en el nombre de él y él me ha dado la sabiduría y la autoridad. Tengo la autoridad en él, sabiendo que el Espíritu de Dios me habita, el Espíritu de poder me habita para hablarle al árbol para que produzca, para hablarle a la tierra para que produzca, para hablarle a los aires, para hablarle eso. Pero ya luego viene y me lleva y me da ese don y me dice, úsalo con el hermano, sácamelo de dale ojos, dale respuestas, porque nosotros no nos podemos desenfocar este libro con el ministerio, porque el ministerio es ministerio de respuestas. Pero entonces, ¿cuál es tu tarea a ejercer? Fuera de cuidar tu entorno, fuera de cuidar la tierra, fuera de ejercer dominio sobre ella, sojuzgarla. Entonces, fuera de eso, es que yo pueda moverme y llevar a cabo lo que el Señor me dijo. ¿Pero en qué? Levantar a los evangelistas, que son los que van y traen las almas. Levanta al profeta, que el profeta es el que viene y dice, Dios dijo, Dios mostró esto, Dios está hablando esto. Levanta al pastor, el pastor que es el que guía. Levanta el maestro que es el que enseña y levanta el apóstol. Porque el apóstol es Espíritu Santo, el apóstol, la tarea del apóstol es como estructural, es la del apóstol. Entonces, ¿usted qué características, qué llamado tiene usted dentro de los 5 ministerios? Y empiece a ejercerlos. Porque él le dice, aquí se habla de la economía. ¿Qué dicen de Daniel? ¿Qué dice Nabucodonosor de Daniel? Estos muchachos tienen una sabiduría que no es terrenal. ¿Quién más para que me guíe? De José, ¿qué dijeron? Lo mismo. Este muchacho tiene algo que no, yo necesito ponerlo aquí de segundo. Por eso dice, de lo vil y menospreciado levanto yo para avergonzar al que se cree salvo. De lo vil y menospreciado, del que está en el pantano, yo lo levanto y lo hago sentar entre reyes. ¿Y quién te da la sabiduría, el dominio y la autoridad para hacerlo? Dios. Bendecidos sean, muchachos. Gracias, hermanita. Cris, Jarito. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Hola, sí, Cris. Bien, pues. Bueno, gracias, mi hermanito. Gracias. Bueno, yo quería acotar algo, me pareció como interesante porque realmente lo que se ha leído del libro es algo que el Señor ya nos ha hablado.
Es algo que el Señor ya nos ha hecho como ver, sí, ya no lo ha hablado. Y por eso el entregar derecho legal al Señor siempre, el entregarle todo a Él. Pero en medio de todo lo que leía, ¿no? Porque él hace como un énfasis en que se necesita el cuerpo y se necesita estar vivo en la tierra para tener como una legalidad, ¿no? Una legalidad sobre la tierra. Por eso siempre se busca, el otro busca personas para accionar el mundo espiritual. Y eso no es de ahora. No se pone a ver películas antiguas y hablan de la nigromancia, ¿sí? Que eran los que invocaban a los espíritus de los muertos. Y en la Biblia habla de una mujer así, que Saúl va y la consulta y llama al espíritu de Samuel. Y es el espíritu de Samuel, porque cuando llega le dice, pero ¿por qué me perturbas? Y son cosas que para nosotros son desconocidas, ¿sí? Por hablarlo de una forma. El mundo espiritual ha sido desconocido para las personas, pero a los que menos miedo les ha dado como tocarlo y jugar con él, por decirlo de alguna forma, es a la gente que trabaja con brujería, con hechicería, con todo este tipo de cosas. Y ahorita pues se ha levantado algo que es lo de la nueva era, en donde buscan desdoblar personas. Pero mientras tú desdoblas una persona, el cuerpo queda como ese canal para que otra cosa entre, para que otro espíritu entre a ser parte de ese cuerpo. Y leyéndolo así, yo veía es como lo importante de nuestro cuerpo, lo importante de estar vivos en la tierra. Y pensaba era en el suicidio, porque el suicidio es renunciar a algo. Y no es solamente una vida, sino es todo lo que el Señor entregó cuando nos dio la vida. El cuerpo se convierte como en eso legal, que te da una autoridad en la tierra. Si tú no tienes un cuerpo, tú no tienes autoridad en la tierra. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que nacer con un cuerpo. Y por eso el Señor Jesucristo tuvo autoridad en la tierra. Una autoridad que sobrepasa más allá de simplemente Él estuvo acá y mientras estuvo acá tuvo autoridad y ya no tiene cuerpo físico, ya no va a tener autoridad. No, Él fue mucho más allá, porque por eso oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Hay una autoridad que Dios le dio al ser humano y le dio mientras está vivo sobre la tierra. Por eso por ahí hay un salmo que dice, y si yo me muero, ¿de qué te sirvo? Ya no te soy útil, no permitas que muera. Permíteme vivir y yo te alabaré y proclamaré tu nombre en la asamblea y en medio de muchos.
mientras está vivo en la tierra, hay una autoridad que tenemos, pero en estos momentos el suicidio es muy alto. Siempre ha habido. La mayoría de gente que se suicidaba anteriormente, dentro de la historia que uno ve, eran ya personas que pertenecían de pronto a un reino o a un movimiento, y cuando ya se veían acorraladas, que ya no tenían nada más que hacer, que de pronto llegaba otro reino, invadía, y era cosa de que si el reino que venía ganaba la guerra, arrasaban con todo, acababan con todo lo que encontraban, y era ahí donde muchos se suicidaban. Las películas muestran que muchos mantenían una cantidad de veneno en un frasquito. Si acaso una guerra se perdía, para no caer en manos de los enemigos, se mandaban el frasquito. Pero en estos momentos, el suicidio en niños y jóvenes adolescentes es altísimo. Aquí en Buga, en menos de 3 meses, se han suicidado por lo menos unas 7 personas, de las que he visto que salen en los periódicos, pero muchas que uno no se dio cuenta. Hace poco encontraron uno en una casa colgado, y hace un mes atrás, mes y medio larguito atrás, encontraron 2 muchachos jóvenes. No llegaban todavía a los 30. Buscaron sitios alejados y se colgaron uno de un árbol en una zona no dentro de una casa. Ese me llamó la atención porque se encierran. Es una zona que es una como una de las mejores zonas acá, pues en Buga, una zona verde, y se colgó de un árbol de esos, una zona cerca. Entonces meditaba yo sobre el suicidio, no, porque en la palabra dice que los suicidas no heredarán el reino. Y veía yo era lo importante que muchas veces no vemos, que muchas veces no nos percatamos de lo que nuestro cuerpo es. La legalidad no se pierde cuando hago mal las cosas, porque por eso los hechiceros, los nigromantes y todo este tipo de personas que utilizan el mundo espiritual y que te afectan el mundo espiritual, lo hacen. Sí, ellos pueden seguir utilizando el mundo espiritual hasta el último día de su vida. ¿Que tienen vidas miserables? Sí, porque la mayoría de gente que la bruja, que la que lee la carta, que la que visita la casa por la noche y que uno le lleva una caneca de aguardiente y ella en la noche se desdobla y va y hace un recorrido por la casa y mira qué pasa, mira el mundo espiritual de la casa. Pero uno va a ver cómo viven esas personas, viven en miseria. Son casas miserables, pero accionan el mundo espiritual de una forma errada, pero lo accionan. Y miran y van y que miran tanta cosa que el pueblo de Dios hasta
mucho, pero, pero hay un mundo espiritual. Estamos ya llamados a hacerlo crecer en nosotros. El mismo Pablo dice, anden en el Espíritu. El Señor Jesucristo andaba en el Espíritu. Él estaba en la tierra, él iba y él ya sabía qué decir, él ya sabía que se le iba a presentar, él ya sabía, porque espiritualmente ya se le había dicho, él ya había visto eso. Pero nosotros nos quedamos muy cortos. Y el Señor habla de cosas mágicas. Y el pueblo de Dios muchas veces estamos llenos de eso, cosas mágicas. Pero la reflexión en la que yo entraba es qué tan nefasto puede llegar a ser un suicidio. Señor Jesucristo se le tentó con eso. La segunda tentación dice que lo llevó a la parte más alta de la sinagoga, creo, de un lugar. Creo que fue el templo. Lo llevó a la parte más alta. Y dice que Satanás le dijo, tírate, que los ángeles te van a sostener. Te han mandado que los ángeles te sostengan en las palmas de sus manos. ¿Qué tan nefasto es un suicidio? Y el suicidio es algo que te inducen a cometerlo. Otra vez el pastor hablaba y decía, para que una persona se suicide, tiene que ser porque ha pasado mínimo un año pensando en hacerlo, como mínimo. Porque la vida, si uno se corta, uno le duele algo, uno se enferma, internamente es ese miedo, es esa inseguridad, le entra a uno, se siente uno muy, muy frágil. Ahora pensar en uno mismo, quitarse la vida. Y esa es un arma del otro. Y la usó con el Señor Jesucristo. Se la sacó de sus mejores repertorios, porque para mí el otro tentó al Señor Jesucristo con lo mejor que tenía. Pero el suicidio, viendo, él dice ahí, ¿no? El cielo, o sea, los cielos tienen dueño. Eso ya nadie más va a ser dueño desde los cielos, porque ya tienen un dueño. La tierra es la que está en este momento como en espera a ser heredada. Somos administradores más no dueños. El Señor es el dueño de todo, pero Él promete la heredad de la tierra al ser humano. Pero el otro también la quiere. Y ese suicidio realmente es algo, o sea, me pareció muy como importante. Yo le decía, Señor, ¿hasta qué punto? O sea, ¿qué pasa cuando alguien decide suicidarse? ¿Qué pasa? ¿Qué batallas? O sea, el otro, ¿qué gana? ¿Cuál es como
esa recompensa o ese plus, que hay tanta incitación para que la gente se suicide. Y cuando tú te suicidas, no que te moriste, el alma queda. Sí, ahora, el espíritu dice que va al Padre, el alma es la que dice o el cielo o el infierno. Pero nuestro cuerpo es lo que nos da una legalidad sobre la tierra, lo que nos permite sojuzgar la tierra, tener dominio sobre la creación, sobre los animales, tener derecho a ser herederos de la tierra, porque el Señor dice que los pobres heredarán la tierra. Por eso habla de una tierra prometida. Algo que el Señor nos va a entregar. Pero hay una administración que tenemos que aprender a hacer aquí. Con todo. Cuando el Señor le habla a Adán, le dice, y dominarás, no me acuerdo cuál es la palabra que usa, sobre los animales que están en los aires, en las aguas, los que se arrastran y los que caminan sobre la tierra y sobre los reptiles. Él no le habla de plantas. Pero nosotros tenemos ahí leyendo un poco Génesis, dice que la tierra todavía no producía, porque todavía no estaba el hombre para arar la tierra. Nosotros, la actividad que nosotros hacemos hace que la tierra produzca. Y lo que nosotros hacemos en la tierra es lo que hace que la tierra continúe también. Y lo que hablaba Vanessa, de descansar la tierra cuando hay cultivos, de hecho, sí se hace. Por lo menos en los cultivos de caña aquí en el valle, ellos tienen un tiempo. O sea, ellos la tierra, cuando se usa la caña, cultivan 2 veces la caña. Ya después de que recogen esa segunda cosecha, la tierra la dejan descansar, la abonan y la dejan descansar. Por eso ellos tienen muchas tierras de cultivo. Pero mientras descansan un lote, cultivan el otro. Pero bueno, hermanitos, eso era lo que me quedó, sí, fue como la espinita que me quedó, porque realmente el cuerpo es nuestro medio para gobernar en la tierra, para administrar la tierra, para ser coherederos. Nuestro cuerpo. Y eso era lo que reflexionaba un poco con lo de la lectura que tocaba hoy y con todo lo que se ha leído hasta ahora. Eso, mi hermanito. Gracias, Cris. Gracias a todos. Ya mismo les envío la foto de los próximos estudios, que dicho sea de paso,